Cuidándonos entre todos. Visítanos en gildemeisterautos.cl. Gildemeister Autos. Decidiste bien. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 16 en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura 0 grado. Hoy viernes 17, 44 internado en el hospital. Punta Arenas debe volver a transición. En las últimas 24 horas se han agregado 114 personas. El Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas. Cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. La zona más estresada es la ciudad de Punta Arenas. hoy viernes 17, 44 internado en el hospital. Punta Arenas debe volver a transición. En las últimas 24 horas se han agregado 114 personas. El Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas. Cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Tiempos de Pandemia. Hoy tendremos como invitado al presidente del Colegio Médico de Magallanes, doctor Gonzalo Sáez, quien nos comentará sobre su posición de cómo se están llevando las medidas a cabo aquí en la región de Magallanes, obviamente en la pandemia del coronavirus, y cómo se encuentra actualmente la dotación del Hospital Clínico de Magallanes y cómo evalúa la situación hospitalaria y regional de la pandemia. Hoy comenzamos con una noticia no muy grata. Esta tarde el Seremi de Salud subrogante Eduardo Castillo informó del fallecimiento de un hombre de 74 años, un adulto mayor, quien pertenecía al ELIAN de adultos mayores privados que queda en el sector centro de la ciudad de Punta Arenas por coronavirus. Recordemos que a inicio de la semana este LIAM presentó un brote que ya lleva a 20 adultos mayores contagiados de coronavirus. También se informó que en el LIAM público Cristina Calderón hay 22 adultos mayores contagiados de COVID-19 y 6 funcionarios. Y además se detectó otro brote en un ELIAN también privado del sector sur de la ciudad que tiene a 2 adultos mayores y un funcionario también positivo a coronavirus. Esta tarde el jefe de la Defensa Nacional, Rodrigo Ventura, en su reporte diario como jefe de la Defensa Nacional, él indicó que aproximadamente se sacan más de 13.000 permisos diarios durante cada día o en este periodo de cuarentenas, lo que él indica que es una cifra bastante alta, observando los números de habitantes que tiene la región de Magallanes. Pero vamos a pasar a las cifras de la semana pasada, o sea, de esta semana y de la semana pasada, desde el sábado, donde esta semana ha sido la que ha tenido la mayor cantidad de contagios desde el inicio de la pandemia. Y lo vemos, el sábado tuvimos 80 contagios, después tuvimos 115, 120, 95, 59. Ayer tuvimos 147 casos, que es un récord bastante alto para la región de Magallanes y bastante alto para Punta Arenas, que es
una ciudad tan pequeña, y hoy se notificaron 58 casos. Durante esta semana se han notificado 674 casos y el total de casos desde el inicio de la pandemia son 3.207, así que es una cifra bastante preocupante. Hoy también el ministro de Salud, Enrique París, indicó que está preocupado también por Magallanes debido a las altas cifras que se han presentado durante las últimas semanas. Pero uno de los temas más importantes de esta semana es la renuncia de la Seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, quien precisamente renunció a su cargo el pasado domingo después de las fuertes declaraciones que entregó el ministro de Salud, Enrique París, donde indicaba o donde él hacía hincapié a trabajar en conjunto en que las autoridades regionales se coordinen, y también le hizo un llamado a la Seremi de Salud de Magallanes o a la ex Seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, para que coordinaran mejor con el gobierno regional y pudieran bajar los casos. Pero vamos a observar el video, las declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, donde indicaba que las autoridades regionales se tenían que coordinar para mejorar las cifras, para bajar las cifras, porque él decía que Magallanes en primera instancia había sido un ejemplo para toda la región del país, y después, bueno, obviamente con estas cifras tan negativas que hemos tenido las últimas semanas, ahora estamos en el peor, por así decirlo, del ranking del país con el número de contagios. Vamos a ver las declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, con respecto de la renuncia o antes de la renuncia de la Seremi de Salud, Mariela Rojas. Que las autoridades de la región se coordinen de manera lo más completa posible para lograr bajar esta tasa alta de incidencia y esta gran cantidad de contagios que están teniendo. Ayer Magallanes reportaba 80 personas contagiadas, hoy día reporta 115 personas contagiadas. Por lo tanto, hago un llamado en primer lugar a la autoridad sanitaria, que depende de nosotros, para que cumplan su labor a cabalidad. Y también hago un llamado a todas las autoridades para que se coordinen de manera que logremos bajar estas cifras. Yo llamo a que las autoridades... Bueno, eran las declaraciones el domingo pasado del ministro de Salud, Enrique París, quien hacía énfasis en el trabajo coordinado con la Seremi de Salud de Magallanes y también las autoridades regionales. Pero minutos después, casi una hora y media, 2 horas después de que el ministro París entregara el balance, la Seremi de Salud, Mariela Rojas, emitió un comunicado a todos los medios de comunicación donde presentaba su renuncia. Y en primera instancia plantea que Magallanes no tiene los números que el ministro París en ese momento había indicado. Ya había dicho que el sistema hospitalario de Magallanes nunca había colapsado, y que la tasa de infectados por 10.000 habitantes no era la más alta del país, tal como lo había dicho el ministro de Salud, Enrique París. Pero a lo que París se refería, a lo que el ministro se refería, era el promedio móvil de los últimos 7 días, donde Magallanes era la primera región con mayor cantidad de contagios por 100.000 habitantes. Ahí vemos las declaraciones de la Seremi Rojas, donde dice: usted de manera irresponsable ha emitido en forma pública una acusación en contra de esta Seremi y no se la acepto. De haber actuado usted concretamente y ante una supuesta catástrofe que vivía Magallanes, usted debió haberme llamado y hablar sobre el tema, cuestión que lamentablemente no hizo. Después ella comenta que debido a lo anterior, prácticamente que de ninguna manera lo ha hecho, que ha desnotado el trabajo de la Seremi de Salud en general de la institución, y después ya dice: vengo en presentar mi renuncia indeclinable al cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la región de Magallanes y de la Antártica chilena a contar del martes 25, 20 de agosto. Y ahí confirma la Seremi de Salud de Magallanes. Esto lo emitió el domingo pasado. Aún no hay nombres de quién sería la próxima persona, el próximo Seremi de Salud de Magallanes, pero se barajan algunos cuantos. Por ejemplo, está el presidente regional de RN, de Renovación Nacional, Gabriel Vega. También está el subdirector
de atención primaria del Servicio de Salud de Magallanes, Cristian Cabrera. Está también el psicólogo Enzo Arias, que también está en la terna de los posibles candidatos, y también está la también ex seremia de salud y ex directora del Servicio de Salud de Magallanes, doctora María Isabel Iduya. Pero durante las últimas semanas, o durante los últimos días, mejor dicho, ha trascendido que el intendente de Magallanes le había pedido los papeles, su currículum vitae, al actual seremi subrogante de salud Eduardo Castillo, quien es químico farmacéutico y también ha desempeñado un rol bastante importante dentro de la pandemia. Esta terna es la que sería, o los posibles nombres, los 5 posibles nombres que serían los más probables que la semana que viene sean el nuevo seremi de salud de la región de Magallanes. Pero hay una cosa también más importante, y es que se espera para el lunes la visita del ministro de Salud, Enrique París, donde evaluaría la situación hospitalaria y también la situación de casos de contagios en la región de Magallanes, y donde nombraría al próximo seremi de salud subrogante. Pero vámonos atrás y vamos a recordar las palabras que dijo la seremi de salud de Magallanes. Le acabamos de mostrar su carta de renuncia, lo que dijo primero el ministro de Salud, después la renuncia de la seremi de salud, ex seremi de salud Mariela Rojas, y después ahora vamos a ver un video donde el ministro París habla sobre la renuncia de la ex seremi de salud Mariela Rojas en una actividad que hizo esta semana en Santiago, donde presentaban un plan piloto para los adultos mayores. En O'Higgins. La verdad es que yo me referí a las autoridades en general y pedí que hubiese más coordinación en el trabajo. En ningún momento me refería a que había una mala gestión. Lo que sí dije, y nosotros nos reunimos prácticamente todos los días con el presidente de la República y con varios ministros, son 14 personas que evalúan comuna por comuna, región por región, las decisiones que se van a tomar. Y desgraciadamente el aumento de casos en Punta Arenas, en Magallanes, nos preocupa muchísimo. Así como estamos contentos cuando las cifras bajan, nos preocupa muchísimo cuando las cifras aumentan, y es una preocupación permanente de nuestro presidente. Por lo tanto, lo que yo dije, y usted puede ver la grabación, es que yo me dirigí a las autoridades en general, ni siquiera hablé de salud. Pero agradezco el trabajo de la seremi, sin lugar a dudas, le doy las gracias. Si ella presentó su renuncia en forma voluntaria, se aceptará, pero en ningún momento me referí a ella, en ningún momento. Solo hablé de que todas las autoridades, como debe ser a lo largo de todo Chile, deben trabajar en forma coordinada. Nos preocupa el avance de la pandemia. Ya dije, el paso a paso puede ir adelante o hacia atrás. Y nosotros estamos atentos, porque también se nos ha criticado a veces que no nos preocupamos de las regiones. Estamos atentos de lo que pasa en regiones. Se tiene una ficha de cada comuna incluso que se revisa los miércoles y los domingos. Y evidentemente que cuando una región avanza, yo la felicito, cuando una región retrocede, la ponemos en cuarentena y nos llena de preocupación. Si no hiciéramos eso, pensaría la gente que no estamos preocupados de la salud de las personas. La primera prioridad es la salud y la vida de las personas. Si ella se sintió aludida, cosa que no ocurre así porque yo no nombré a nadie, le pido disculpas, le pido perdón y le agradezco su trabajo, porque nunca hemos dicho que haya trabajado mal. En O'Higgins. Bueno, eran las palabras del ministro de Salud, Enrique París, donde le consultaban acerca de la renuncia de la ex seremi de Salud, Mariela Rojas, donde él dice que no se ha referido a ella. En el primer video que nosotros les mostramos, pudimos observar, él hace una referencia a la seremía de salud de Magallanes, también hace referencia al gobierno regional para que se coordine, así que usted puede sacar sus propias conclusiones. Pero yo estoy viendo aquí en pantalla, o nosotros estamos viendo aquí en pantalla, la distribución de camas por región UCI de la última encuesta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde Magallanes es la región con mayor
cantidad de camas ocupadas con un 90%, y esto lo confirmó a nuestro diario el miércoles el presidente del Colegio Médico, doctor Gonzalo Sáez, donde hasta ese día, hasta ese último reporte de Xochimilco, la ocupación de camas UCI en la región de Magallanes era de un 93%, y es una situación bastante preocupante porque el doctor Gonzalo Sáez, que lo vamos a tener prontamente aquí, él indicaba que estamos llegando a los límites de abril y probablemente ya se está pensando en aeroevacuar personas, aeroevacuar pacientes, tal como lo hicimos en abril, hacia otras regiones del país, obviamente a la región metropolitana como se hizo en primera instancia. Pero también le vamos a mostrar un recuadro que hizo la Fundación Ciencia y Vida, liderada por el doctor Tomás Pérez Acle, donde se puede observar que Primavera, Porvenir y Punta Arenas son las regiones que tienen la mayor tasa de incidencia por 10.000 habitantes e infectados durante las últimas semanas, y esto ha llevado también que, bueno, Cabo de Hornos también esté en ese mismo ranking. Ahí ven ustedes los números rojos, y también esto ha llevado que el gobierno regional, liderado obviamente por el intendente José Fernández, le haya comunicado a nivel central, específicamente al ministro de Salud Enrique París, o a la mesa de coordinación de salud del Ministerio de Salud, para que Primavera y Porvenir, esas dos comunas de Tierra del Fuego, de la isla Tierra del Fuego, se vayan a una cuarentena, porque la situación es bastante preocupante. Hemos visto durante las últimas semanas un brote bastante importante en esas dos comunas de la capital regional, y por ejemplo en Porvenir, el R efectivo es de 5,77%, creo que lo estoy viendo allí. El R efectivo es la velocidad de contagio, de cómo obviamente se contagia una persona, y en Porvenir es de 5, es decir, por cada una persona enferma se están infectando 5. Entonces la situación es bastante preocupante en Porvenir, en Primavera también, y obviamente también en Punta Arenas, que concentra la mayor cantidad de casos. Y también lo estamos viendo, lo que pasa es que yo creo que ustedes no los pueden ver allí por el cintillo que nos tapa el Pingüino Multimedia, donde dice la sección en vivo, pero la movilidad de Magallanes durante los últimos 7 días fue de un 93%, y en promedio de viajes son 6 viajes por persona. Eso quiere decir que hay una persona que se está moviendo más de 10 veces, y eso hace que el promedio se eleve, porque si usted en su casa no sale de su casa porque está cumpliendo la cuarentena, obviamente usted no está en ese ranking, pero obviamente entendemos que hay personas que tienen que salir a trabajar porque son personas que trabajan en el rubro esencial, y obviamente tienen que buscar el pan de cada día para sustentar su hogar. La situación en Punta Arenas también es bastante complicada, porque estos números han ido al alza, ninguno ha ido a la baja, y ya tenemos una tasa de 1.798 por 100.000 habitantes, con 843 personas activas o casos activos, y 2.330 personas recuperadas, según el último reporte que acaba de entregar la Seremía de Salud de Magallanes. Y el número de casos activos es bastante importante, porque si usted se pone a sacar cuenta, por cada persona contagiada hay por lo menos 5 contactos estrechos. Entonces, si tenemos a 843 casos activos, eso quiere decir que si por lo menos tenemos a 3 contactos estrechos de cada de esa persona, podríamos estar superando a una cantidad bastante importante de personas que se podrían enfermar. Nosotros nos vamos a una pausa, y al regreso volvemos para saber cuáles son las nuevas medidas que se van a adoptar para la región de Magallanes, específicamente para Punta Arenas, para tratar de bajar la diseminación del virus y evitar que este se siga expandiendo. A la pausa vemos cuáles son las medidas, y nos vamos directo con el presidente del Colegio Médico, doctor Gonzalo Sáez. Pausa y volvemos. BioAustral,
representantes de la marca Spartan en la región. Contamos con línea de papelería, insumos médicos, aseo, productos de limpieza y desinfección. Y ahora productos COVID-19 a precios al alcance y bolsillo de todos. Visítanos en Miguel de Cervantes 057, entre Hornilla y Manantiales. De 9 a 13 y de 14:30 a 19 horas. Fono 612-23-23-74 y 612-23-34-75. Correo ventas@combioaustral.cl. Servicio de Salud Magallanes informa. Conoce el resultado de tu PCR en www.saludmagallanes.cl. Pincha el banner Te conoce tu resultado e ingresa a la plataforma. Identifícate con tu RUT y clave única. En ella podrás ver el estado de tu examen y conocer su resultado mediante descarga del documento. De Magallánico a Magallánico, nos cuidamos. Cuando todos debieron alejarse, elegí estar más cerca que nunca, porque hacían falta héroes de la salud. Ghislaine Pierce, técnico en enfermería. Yo tengo la técnica que Chile y el futuro necesitan. Yo elijo ser TP. Elige tú también una carrera técnico-profesional por tu futuro y el de todos. Elige especialidades para el país, aprendizaje activo, programas flexibles y aranceles más bajos. Elige ser técnico-profesional. Conoce más en eligesertp.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Ahora más que nunca necesitamos cuidarnos entre todos. Si estás en cuarentena, respétala. Pero si tienes que salir, tienes que protegerte. Usa mascarilla siempre. Y preocuparte de mantener la distancia en todo momento. Igual que mantener tus manos limpias con alcohol gel o lavándotelas cada 2 horas por 30 segundos. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. La historia es ahora. Contémosla juntos. Participa en la nueva versión del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 palabras. Envía tus relatos en www.magallanesencien palabras.cl hasta el 16 de octubre. Presentan ENAP y Fundación Plagio. Minimarket y distribuidora de frutas Patricio Díaz. Ahora también en su nueva sucursal. Frutas, verduras, abarrotes en general, carnes, pollos, cecinas, jugos, bebidas y mucho más. Amplios espacios y con la mejor atención, calidad y precios que nos caracterizan. Arauco 1698, esquina Bellavista, Barrio San Miguel. Visítenos, lo estamos esperando. Entre todos nos cuidamos, con el propósito de resguardar la salud de la población y evitar salir de casa. Gasco Magallanes invita a sus clientes a usar los canales remotos como el call center, llamando al 61-228.000, la sucursal virtual en www.gascomagallanes.cl, donde podrás pagar tu cuenta en línea y acceder a registros históricos, entre otras cosas. Conoce otras alternativas de pago al reverso de la boleta y en nuestra web, en donde puedes suscribirte en la sucursal virtual y solicitar tu boleta por correo electrónico. Gasco Magallanes, calor natural. Texo GNV, líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC, análisis de gases, certificación de cilindros de GNC, instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061 22 28 65 o al celular +569 54 21 55 59. Texo GNV, líder en tecnología, líder en conversión a gas natural vehicular. Óptica Harris ofrece garantía antiquiebre por 1 año en sus lentes de alto índice. Óptica Harris garantiza desde 1 a 3 años su capa antirreflejo. Óptica Harris, en Lautaro Navarro 1038 entre Roca y Pedro Montt. En óptica, su mejor decisión.
Servicio de transporte y distribución de carga. Ya estamos en Punta Arenas con entrega y retiro a domicilio. Contamos con cobertura nacional. Dirección kilómetro 8,5 ruta 9, acceso norte de Punta Arenas. Correo electrónico puntaarenas@barmont.cl, www.barmont.cl. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Volvemos en el segundo bloque de tiempos de pandemia y como ya lo habíamos anunciado, vamos a tener al presidente del Colegio Médico, doctor Gonzalo Sáez, quien obviamente trabaja en el Hospital Clínico de Magallanes y conoce de primera fuente la realidad de la región de Magallanes, cómo ha ido evolucionando la pandemia del COVID, cómo está la situación hospitalaria en el Hospital Clínico de Magallanes a comparación a abril, así que él nos va a entregar sus primeras declaraciones. Como lo habíamos comentado, recuerden que Punta Arenas se encuentra en cuarentena y solo se pueden sacar 2 permisos diarios para compra de insumos básicos, compra de medicamentos o desplazarse a la farmacia o alguna urgencia en el Hospital Clínico de Magallanes o en la Clínica Red Salud o en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Tenemos en contacto al doctor Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico. Doctor, buenas tardes. Bueno, doctor, para comenzar, obviamente usted trabaja en el Hospital Clínico de Magallanes, ve de primera fuente cómo ha ido evolucionando la pandemia y quería que nos comentara cómo ha visto usted el manejo de la pandemia del COVID-19 en Magallanes y cómo ha evolucionado durante estas últimas 2 semanas que han sido bastante fuertes, sobre todo para Punta Arenas. No se oye, doctor. Creo que tiene allí el micrófono apagado. No lo oigo. Bueno, vamos a esperar que arreglemos este problema de audio. Ya nuestra producción está viendo qué es lo que pasa allí. Estamos viendo en pantalla al presidente del Colegio Médico. Ahora sí. Ah, sí, perfecto. Ahora sí, perfecto. Bueno, doctor, como le había mencionado, ¿cómo ha visto usted el manejo de la pandemia aquí en la región de Magallanes y cómo ha evolucionado esta misma durante estas últimas semanas que han golpeado fuertemente, sobre todo a Punta Arenas? Bueno, en estas últimas 2 semanas hemos tenido una reactivación de este brote que nunca ha llegado a cero, que nunca hemos logrado controlar totalmente. Y eso significaba un aumento importante en el número de casos a nivel regional. Claramente con una menor tasa de hospitalización que la que tuvimos en abril. Pero el número ha sido tan alto que finalmente las últimas 2 semanas las hospitalizaciones han ido aumentando y hoy día tenemos muchos pacientes hospitalizados en el hospital clínico, tanto en salas de medicina como en la UCI. En la UCI ya llevamos 13 o 14 pacientes en la unidad de paciente crítico y en el servicio de hospitalización debe haber más de 30 pacientes. Entonces, a medida que aumentan los números y a medida que tenemos más casos nuevos, vamos a tener sin duda una repercusión sobre el sistema hospitalario, que es lo que más nos preocupa, porque finalmente son esos pacientes los que finalmente requieren mayores recursos y los que pueden agravarse al punto de terminar en un fallecimiento.
Doctor, ¿en qué cree usted que se pudo haber fallado en el manejo de esta pandemia y que ahora estamos viendo esta repercusión de cientos de casos? Esta semana tuvimos 600 casos, desde el sábado pasado hasta este viernes 600 casos. ¿Qué cree usted que pudo haber fallado para que tengamos esta cantidad de casos tan altos? Mira, yo tengo la impresión de que en las últimas semanas habíamos visto un relajamiento importante de las medidas de protección personal que uno lo veía en la calle. Las filas ya no tenían un distanciamiento físico adecuado, el uso de la mascarilla cada vez era más circunstancial y con un uso poco adecuado. Uno veía gente sin mascarilla en la calle, incluso veía gente que usaba la mascarilla en la pera, digamos, no tenía un criterio de uso adecuado. Si a eso le sumamos de que la percepción del riesgo siempre fue a que ya había pasado lo peor y que ya estábamos disminuyendo los casos, la gente empezó a juntarse en reuniones sociales, hubo reuniones familiares, de allí empezaron a aparecer pequeños focos hasta llegar a tener focos como el que expresaba el seremi subrogante hoy día, de fiestas con 20 personas. O sea, eso es imperdonable en la situación que estamos viviendo. Doctora, hay una cosa que usted siempre ha mencionado a nuestro diario y a otros diarios locales también y a otros medios regionales, que la cantidad de trazadores. Usted también es una persona bastante activa en Twitter y yo también lo he leído bastante. Nosotros actualmente tenemos, creo que, si no me equivoco, 15 trazadores. Trazadores son los que realizan la trazabilidad. ¿Cuánto es el promedio o cuántos trazadores debería tener la región de Magallanes para que estos casos no se vayan perdiendo? La experiencia internacional es bien diversa, pero hace más de 2 meses atrás el Colegio Médico entregó un trabajo junto a la Sociedad Chilena de Epidemiología en que le solicitaba al comité asesor que las ciudades como Punta Arenas tuvieran un promedio de trazadores que iban entre 30 y 79 más o menos por 100.000 habitantes. Eso significa que acá nosotros debiéramos tener 40, 45 trazadores para hacer el trabajo adecuado. La gente que está trabajando en trazabilidad desde el principio es gente que está súper estresada porque tienen que llamar a todos los casos y contactos y tienen que tratar de hacerlo muy rápido porque de eso depende que uno pueda controlar un clúster, controlar un foco. Así que efectivamente no es un tema respecto de qué tan buenos son los trazadores que existen, que no tengo ninguna duda que son muy buenos, pero se necesita mucha más gente haciendo ese trabajo. Por ejemplo, en este minuto en que las cifras están aumentando, se mantiene, o esto es lo que informa la Seremi, se mantiene una trazabilidad cercana al 100% respecto de que se llaman a los casos y se llaman a los contactos antes de 48 horas, o sea, se les tiene ubicado y se les contacta telefónicamente. Pero una de las cifras más importantes, que es la cantidad de casos nuevos que corresponden a contactos anteriores, me explico. Si aparece un caso nuevo hoy día, lo lógico es que yo ya lo haya tenido en un listado de contactos antes, porque ese caso nuevo debe corresponder a un foco que yo ya conozco. Y por lo tanto, si Juan Pérez aparece positivo hoy día, lo más lógico es que si yo tengo una trazabilidad excelente, ya haya tenido a Juan Pérez como contacto de José González en una llamada anterior. Ese número hoy día es muy bajo, debiera ser más del 60% y nosotros tenemos como un 25%. Eso significa que los que van apareciendo, los nuevos que van apareciendo, no corresponden a contactos de casos anteriores. Y por lo tanto son casos nuevos, no eran conocidos por el sistema. Eso habla de la expansión de las cifras cuando se produce una reactivación como la que tenemos ahora. Y eso lo que usted está mencionando es bastante importante porque hasta hoy nosotros tenemos 843 casos activos y si uno se pone a ver lo que dicen los expertos es que de una persona
hay 5 contactos estrechos, es decir, 5 personas que se pueden contagiar. Entonces, de estos 843 personas deben haber más personas que no han sido testeadas, que no han presentado síntomas, que son asintomáticos, o que también han presentado síntomas, pero no han consultado. Así que la cifra de casos y de contagios y de casos activos puede ir aumentando con el pasar de los tiempos, con el pasar de los días. Sí, hay 2 estudios bien interesantes que se hicieron con metodologías distintas y que llegaron al mismo resultado, que demuestran que alrededor de 4,6 casos más de los que efectivamente uno logra pesquisar, entre 4,6 y 5. Así que es perfectamente razonable lo que tú dices, y eso significa que hay mucha gente dando vuelta que no sabe que tiene la enfermedad. Y también significa de que la enfermedad se va a seguir expandiendo a menos que logremos ser muy efectivos en disminuirla. Y eso se hace, en este caso, por ejemplo, de la cuarentena, cuando ya las cifras se nos empiezan a disparar. La cuarentena es una herramienta efectiva porque permite disminuir la movilidad al máximo. De manera que si, por ejemplo, yo soy un portador asintomático y no lo sé, y me obligan a quedarme en la casa, bueno, mi periodo infectante o mi periodo contagiante, el periodo en que yo puedo contagiar a otros, me lo paso en la casa y por lo tanto no pongo en riesgo a otras personas, y eso hace que la curva de contagios vaya disminuyendo. Y eso es bastante también importante, doctor, la cuarentena total. Nosotros tuvimos 3 semanas de cuarentena móvil, de esta cuarentena de la etapa de transición que solo rigen los fines de semana, y después el lunes pasado comenzamos una cuarentena total que no la vivíamos desde el 1 de abril hasta el 7 de mayo, donde tuvimos la primera cuarentena. A su consideración, doctor, ¿cree usted que la cuarentena total llegó antes o llegó tarde, o tendría que ser antes? Mira, respecto del primer pic, la cuarentena llegó 3 semanas tarde, y eso todos lo sabemos porque hubo incluso movimientos ciudadanos pidiendo a gritos que la autoridad se pronunciara con una cuarentena total, con un cierre de la región, porque se entendía de que muchos de los casos nuevos provenían del norte del país. Yo no estoy tan seguro si efectivamente era cierto que provenían del norte del país, pero sí era cierto que necesitábamos una cuarentena para evitar ese primer pic que tuvimos y disminuir la cantidad de pacientes que llegaron a los servicios de urgencia y a hospitalización y a la unidad de paciente crítico. Así que hubo una demora importante en el primer pic. En este segundo pic se utilizó la estrategia de el plan paso a paso, que desde mi punto de vista es errada, porque el plan está bien diseñado para ir desconfinando una ciudad cuando los números están mejorando. Toda la experiencia internacional muestra que cuando uno logra un control sobre la epidemia, eso significa tener menos de 10 casos por 100.000 habitantes, tener una trazabilidad del 100%, tener números a la baja continuo durante más de 14 días. Cuando sucede eso, el plan paso a paso está hecho para ir desconfinando fase por fase, de a poco, hasta lograr una normalidad sin que se afecte la curva. Pero el plan paso a paso no está hecho para reconfinar. No tiene ese diseño. De manera que cuando los números se empiezan a echar a perder, el hecho de devolverse lentamente creo que es errado. Y creo que es lo que pasó acá en Punta Arenas. Cuando los números empezaron a subir, nosotros rápidamente mencionamos que requeríamos medidas importantes de restricción de la motilidad para que la curva se aplane. Pasamos a fase de transición primero. Y eso significa que nos impusieron una cuarentena solo de fin de semana, pero el resto de la semana la movilidad de la gente aumentó. En las propias cifras que se entregan oficialmente, los índices de movilidad de Punta Arenas estaban por encima de lo que ocurrió en marzo, antes de la cuarentena, de la primera cuarentena. O sea, nos estábamos moviendo con cifras al alza mucho más. Eso se hace examinando el movimiento de los teléfonos celulares. Los puntarenenses nos estábamos moviendo más que lo hicimos antes, en marzo, antes de que tuviéramos la primera cuarentena. Así que era imprescindible volver a una medida restrictiva más rápida, más efectiva, mejor llevada. La cuarentena, tengo que decirlo con todas sus letras, es el fracaso de las medidas de protección personal. Cuando caemos en cuarentena es porque nosotros no hemos sabido utilizar los medios de protección personal en forma adecuada para
cortar la cadena de contagio. Si más del 80% de la gente lograra mantener el distanciamiento físico, usar adecuadamente mascarillas, se lavara las manos, evitara tener contacto con otras personas, no necesitaríamos cuarentena, lograríamos bajar la curva sin necesidad de cuarentena. Pero ya que no lo pudimos hacer, la cuarentena es una herramienta efectiva, pero para que sea efectiva tiene que restringir la movilidad al máximo. Y eso se logra disminuyendo el número de permisos que se entregan diariamente. No puede ser que el primer día de cuarentena haya habido 27.000 permisos. Es una buena medida esto que se hayan disminuido a 2 permisos semanales, incluso debería ser menos. Hay que examinar cuáles son aquellas actividades que se dice esenciales, porque también yo creo que ahí hay un poco de manga ancha y hay mucha actividad que se dice no, es que estas actividades esenciales y por lo tanto sus trabajadores tienen que seguirse moviendo en la ciudad. Yo no estoy muy convencido, hay varias actividades que si uno las examina no son esenciales y debieran parar. Para eso la fiscalización tiene que ser mucho más rigurosa y me alegro que el Seremi subrogante hoy día haya anunciado que va a aumentar el número de fiscalizadores. Y por último, efectivamente estas cuarentenas para que sean efectivas tienen que ser decretadas lo antes posible, porque si esperamos a que la curva suba, como esto es exponencial, si llegamos un día tarde ya tenemos más del doble de los casos que teníamos el día anterior. Entonces, lo ideal es que hubiéramos caído en cuarentena antes, por lo menos 10 días antes de lo que se decretó. Doctor, y este alto número de casos que estamos viendo los últimos días, ¿se puede ver reflejado en las largas filas que tuvimos hace 2 semanas por el retiro de los fondos del 10% de la AFP o estos bonos que entregó el Estado? ¿Usted cree que estas largas filas, estas largas colas que vimos durante los últimos días, durante las últimas semanas, pudieran haber sido un foco de contagios que estuvieran al alza con estos números, estos nuevos números? Es muy posible, está súper estudiado que en aquellos lugares donde se producen mayores aglomeraciones, las tasas de contagio aumentan, y eso no lo sabemos, porque para tener esa información deberíamos poder acceder en el fondo a las encuestas que se le hacen a los casos y a los contactos, y nosotros no tenemos acceso a eso. Creo que una de las cosas que ha marcado el comportamiento de la epidemia desde el punto de vista de las cifras oficiales en nuestro país y específicamente en nuestra región ha sido que ha habido poca información. De hecho, incluso la información de los casos nuevos, ustedes son testigos, todos los días tienen un desfase, no coinciden lo que uno sabe en la región respecto a lo que informa el ministerio. Sabemos que a veces es por la hora de corte, pero otras veces ha sido simplemente porque la información, el ministerio, no sé por qué motivo, ha informado menos casos que los que tenemos. Y eso no ayuda a la percepción de riesgo que tiene la población. Si la población no tiene claridad respecto a que los números sean verdaderos, no los va a tomar en serio, no se va a preocupar de ellos y va a tener menor percepción del riesgo. Desconozco cuáles son las cifras y si dentro de la encuesta que se hace a caso de contacto existe preguntas dirigidas respecto a cuántas filas, en cuántas filas estuvo el caso o el contacto en las últimas 2 semanas. Y sería algo muy importante de saber, porque nosotros hemos visto, sobre todo en el centro, largas filas en bancos, notarías, servicios públicos, cosas que se podrían haber resuelto de otra manera si hubiera habido anticipación respecto a lo que estaba sucediendo. Pero hay otras actividades que también han tenido aglomeraciones y que tienen que ver con la responsabilidad individual. Ha habido funerales masivos, reuniones sociales, fiestas. Entonces, creo que las responsabilidades en este ámbito son compartidas. Doctor, no puedo dejar de preguntarle el plebiscito. El plebiscito se realiza el domingo 27 de octubre y ayer el CERVEL ha dicho que ninguna persona con coronavirus y tampoco ningún contacto estrecho puede ir a votar, a expresar su voto. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Yo creo que esa es una decisión política y es discutible. Desde el punto de vista sanitario, en general, los enfermos han estado excusados de asistir a las votaciones.
pero claramente lo que establece la realidad o lo que se ha visto en votaciones anteriores tiene que ver fundamentalmente con enfermedades que no son infecciosas, que no representan un riesgo para otros. Y por lo tanto, si un enfermo quisiera ir a votar, o como sucedía en el pasado, si alguien enfermo quería ir a votar, no tenía restricción para hacerlo. Podía no hacerlo, podía la ley facultarlo con certificado médico para excusarse de un proceso cuando era obligatorio, pero no estaba obligado a hacerlo, y si quería hacerlo, en general no ponía en riesgo la vida de nadie, y por lo tanto no había un permiso especial, o el sistema no debía adecuarse para que ese paciente pudiera ir a votar. En esta situación las cosas son bastante distintas, porque un caso positivo o un contacto que está en cuarentena representa un riesgo real si es que no existe un protocolo súper específico para poder acudir a un acto eleccionario. Se me ocurren formas de poder disminuirlo. Por ejemplo, que hubiera horario especial para aquellos casos y contactos que quieren ir a votar, por ejemplo, la última hora de la tarde, que requirieran, además de protocolos de uso de mascarillas especiales o de sanitización especial para poder cumplir con este trámite, o que el CERVEL pudiera habilitar la votación en recintos especiales, o por correo, o por algún medio electrónico. Son todas soluciones que pueden darse desde el punto de vista tecnológico, pero que requieren de una voluntad política y requieren además de un tiempo para poder ser implementados. Tienen que ver con la técnica eleccionaria o de votaciones, más que con un criterio puramente sanitario, porque desde el punto de vista meramente sanitario se podrían efectuar protocolos adecuados para que gente que tenga, sea COVID positivo o que sea contacto, que esté en cuarentena, pudiera ir a votar de alguna manera, o pudiera tener un mecanismo para votar de alguna manera. Bueno, sí, eso también el Estado, el gobierno y también el ministro de Salud, Enrique París, dijo que para hacer eso lo que usted está planteando hay que aplicar una nueva ley, y ellos consideran que no se puede hacer en tan poco tiempo porque sería un riesgo alto para la población. Eso es lo que dicen ellos. Doctor, también el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo que si se habilitan los colegios para ir a votar en el plebiscito, los alumnos también pueden volver a las clases presenciales. ¿Qué considera usted de eso? Sí, más bien eso parece, en chileno se llama hacer avivarse, porque en el fondo no son comparables en ningún caso un proceso eleccionario que es un día en un horario muy acotado, con un protocolo súper establecido. No se compara en absoluto con el riesgo que puede ser estar en una misma sala durante una jornada completa, niños que se tocan, que corren, que no van a ser capaces de usar métodos de protección personal con absoluta adherencia, y que además van a compartir esa sala durante varios días. Entonces, me parece que yo creo que fue más bien una forma de defender la vuelta a clase, buscar algún argumento del cual colgarse, pero no me parece que sea un argumento realmente serio. Doctor, volviendo al ámbito médico, nosotros conversamos esta semana y usted me decía que el manejo de los pacientes UCI había cambiado con respecto a lo que vivimos en abril. Antes solo teníamos ventiladores mecánicos, ahora tenemos ventiladores mecánicos y cánulas de alto flujo, pero si contamos a las personas que están conectadas a ventilación mecánica y a los que están por cánulas de alto flujo, hay pacientes que están bastante complicados en el Hospital Clínico de Magallanes, y creo yo que la mayoría de ellos son adultos mayores. Esa ha sido la tendencia que hemos visto durante los últimos meses. Sí, como diría el ministro París, te agradezco la pregunta porque me permite además hacer dar un mensaje paralelo a esto. Es cierto que hoy día hay menos pacientes conectados a ventilación mecánica porque el manejo ha cambiado desde abril hasta ahora.
¿Y por qué digo yo que me permite hacer otro punto? Es porque hay mucha gente que dice, bueno, pero la verdad es que si nos estamos infectando en una primera, segunda, tercera o cuarta ola, ¿cuál es el sentido de tener restricciones? ¿Para qué suspender las clases? Mejor salgamos y nos contagiamos todos y punto. El tema está en que no es lo mismo haberse enfermado en abril que enfermarse ahora. Hay mucha diferencia en términos del manejo clínico. Digo yo, en realidad los que trabajan en las unidades de pacientes críticos, han mejorado muchísimo el manejo de estos pacientes, hemos aprendido mucho. Sabemos qué medicamentos son los más efectivos, cuál es el mejor manejo en la ventilación mecánica, cómo manejar un paciente de guatita en vez de tenerlo de espalda, cómo evitar la ventilación mecánica, que antes eran 14 días de ventilación, hoy en día hay muchos pacientes en cánulas de alto flujo que evitan llegar a una ventilación mecánica. Entonces, no es lo mismo haberse enfermado en marzo o en abril que enfermarse ahora. Mientras más tarde se producen los casos graves, mejor para ese paciente porque va a tener un mejor manejo. Así que no era lo mismo haber adoptado una estrategia tipo Reino Unido de dejar que las cosas sucedan simplemente. Y hoy día tenemos menos letalidad, yo creo que cada vez vamos a ir teniendo menos letalidad y tenemos menos tasa de hospitalización. O sea, si antes se enfermaban 100 pacientes, era clásico que por lo menos 5 iban a llegar a ventilación mecánica. Hoy día, si se enferman 100 pacientes, lo más probable es que 1 o 2 caigan en ventilación mecánica y tengamos menor cantidad de fallecidos. Primero porque la población más vulnerable se va enfermando primero, y ya se enfermó en abril. Segundo, porque existe mejor manejo del tratamiento y del manejo en unidad de paciente crítico. Tercero, porque el promedio de edad de los que se van enfermando también va disminuyendo y por lo tanto esos pacientes normalmente tienden a ser menos graves. Entonces hay muchas razones para las que es muy bueno que logremos mantener una tasa de contagios baja, porque los casos que se van presentando son mejor manejados mientras pasa el tiempo y nos acercamos más al momento en que tengamos una vacuna o un medicamento efectivo contra el virus. Doctor, no puedo despedir el programa. 5 minutos nos quedan sin preguntarle dos cosas. Saber primero si la cepa que está circulando ahora en agosto es diferente a la de abril. Y para terminar, ¿cuál es su posición con respecto de la renuncia de la ex seremia de Salud Mariela Rojas y si cree usted que ese fue el camino correcto que ella debió tener o si cree usted que estuvo bien que ella renunciara después de las palabras del ministro de Salud, Enrique París? Respecto de la cepa, hasta el momento no existe ninguna evidencia de que haya cambiado la cepa en Chile. No tenemos estudios regionales y probablemente van a ir apareciendo de a poco algunos estudios de secuenciación a propósito de que están apareciendo en el mundo casos de reinfección por cepas mutadas de coronavirus. Vimos en las noticias que apareció uno en Hong Kong, después hay por lo menos 2 reportes en Europa. Sin embargo, son cuadros de reinfección que al parecer son más leves o con menos gravedad. Así que no ha cambiado la cepa que tenemos circulando. De hecho, si nosotros vemos los números, nunca nosotros llegamos a tener 0 casos y por lo tanto el término exacto no es un rebrote, sino que una reactivación del mismo brote que estamos viviendo desde que partió esta pandemia. Respecto a la renuncia a la Seremi, yo quiero ser muy honesto, nosotros como colegio no tuvimos una buena relación con la Seremi saliente, nos costó mucho tener algún grado de comunicación con ella, en general no lográbamos coincidir en reuniones ni de la mesa social, ella era un poco reacia a asistir a reuniones con los gremios o con el colegio médico o con otros integrantes incluso de las mesas de datos o de manejo epidemiológico. Si fue adecuado que saliera o no, cómo salió, me parece que no, me parece que fue una polémica un poco artificial en el sentido de que el ministro fue muy duro y la respuesta fue demasiado extrema
en una condición en que estábamos con más de 500 casos activos. O sea, cuando uno tiene una emergencia, creo que uno debe tratar de resolver ese tipo de diferencias entre una autoridad superior y otra intermedia de otra forma y no con polémica por los diarios, porque en realidad, si usted me pregunta en qué ayudó eso a la pandemia en Magallanes, en nada. Entonces, me parece que no fue bien manejado desde el punto de vista comunicacional ni desde el punto de vista de cómo resolver un conflicto en medio de una pandemia. Bueno, allí eran las declaraciones del presidente del Colegio Médico, doctor Gonzalo Sáez. Doctor, lo despedimos. Muchas gracias por estar en nuestro programa en tiempos de pandemia y un saludo a usted y a todos los funcionarios médicos que día a día están combatiendo la pandemia del coronavirus aquí en la región de Magallanes. Muchas gracias por la invitación. Siempre estamos dispuestos a mejorar la comunicación y mantener este tema en la agenda. Yo quiero felicitar especialmente a los medios de comunicación que han hecho las mejores campañas de comunicación para enfrentar esta epidemia que estamos viviendo y especialmente a ustedes que han tenido una súper buena infografía diaria, muy buena comunicación y creo que eso le hace bien a la población porque los mensajes por parte de la autoridad han sido muchas veces escasos o tardíos. Bueno, doctor, muchas gracias. Eran las palabras del doctor Gonzalo Sáez, quien tuvimos aquí en tiempos de pandemia. Esperamos durante los próximos días, durante los próximos meses, que nos acompañe esta pandemia, porque sabemos que nos va a acompañar por un tiempo bastante prolongado. Lo tengamos en una nueva ocasión. Doctor, lo despedimos. Muchas gracias. Adiós, gracias. El doctor Gonzalo Sáez, presidente local del Colegio Médico de Magallanes. Nosotros nos quedan 2 minutos, ya producción nos está pidiendo que cerremos el programa. Recuerde que solo se pueden pedir 2 permisos semanales para salir de sus hogares. Por favor, si va a salir, salga lo estrictamente necesario. Utilice sus guantes, sus mascarillas, sus escudos faciales, lávese las manos, no se reúna con sus familiares. Yo sé que es bastante difícil estar alejado de nuestros familiares, pero esta pandemia la tenemos que combatir entre todos y si no nos cuidamos, esto nos va a seguir acompañando por un buen tiempo. Yo soy Jesús Nieves, esto fue Tiempos de Pandemias, nos vemos en una próxima edición. Hoy viernes 17, 44 internados en el hospital. Punta Arenas debe volver a transición. En las últimas 24 horas se han agregado 114 personas. El Servicio de Salud ya ha informado de 2 personas. Cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. La zona más estresada es la ciudad de Punta Arenas. Piensa en grande. Si te desempeñas como profesional